bienvenida a La Palestra. El día de hoy estaremos conversando sobre el activismo confesional en política. La coyuntura nacional ha demostrado que todos los sectores de esta sociedad se han movilizado y las confesiones de fe, especialmente los cristianos, han sido protagonistas a tal punto que fueron determinantes para el triunfo de una consulta popular como lo fue el plebiscito. El día de hoy estoy acompañada de dos expertos en el tema, el apóstol y pastor Jorge Freile, pastor de la Iglesia Vida Abundante de Barranquilla, presidente de la Fundación Cristiana Latinoamericana y quien mediante su opinión está haciendo una labor de concientización y activismo social con miras a incursionar en política. Y también nos acompaña el doctor Charles Schulz, casi que podría ser pariente mío por el apellido, pero no lo es desafortunadamente. Él es pastor, abogado de profesión y con una trayectoria política espectacular, ya que ha sido desde el presidente del Consejo de Barranquilla hasta representante y senador de la República. También miembro de juntas directivas de grandes asociaciones, confederaciones cristianas de Colombia. Y con la experiencia que él ha tenido, pues va a poder comentarnos hoy cómo él ha podido participar en política representando los intereses de la comunidad cristiana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y a La Palestra. Y yo les quisiera hacer el siguiente comentario para escucharlos. ¿Cómo ven ustedes el que pastores, líderes religiosos, aprovechen el caudal de almas que tienen como capital electoral? En primer lugar, pienso que todos los colombianos, por el orden jurídico preestablecido, tienen el derecho de participar y de ser candidato en la política. Ese es un derecho que como ciudadano se lo otorga el orden jurídico preestablecido en Colombia. Pero la condición de pastor de una iglesia y el objetivo misional de una iglesia obviamente plantea desde nuestra Constitución de Colombia una separación entre iglesia y Estado. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos en primer lugar que entender qué es la actividad religiosa, para no confundir la actividad de la iglesia, en este caso la iglesia cristiana. Y es de pronto donde la experiencia nuestra, en nuestra condición de cristianos, pues podemos enfocarnos, porque obviamente no quiero tampoco discriminar el resto de sectores, porque nuestra Constitución reconoce que hay un pluralismo religioso. Las otras confesiones son también importantes en Colombia. Nosotros somos cristianos y por eso nos enfocamos a poder responder esta pregunta que usted nos está haciendo desde esa perspectiva. ¿Y qué significa esto? Primero, entender que la actividad religiosa tiene tres grandes ejes y en el ámbito de lo que regula el bloque de constitucionalidad en materia de libertad e igualdad religiosa, el primer eje es cúltico. En el culto de nuestras iglesias, nosotros enseñamos los principios y valores ético-morales del reino de Dios. Pero en el segundo eje está el eje formativo, el eje de la educación. Porque el sistema educativo te forma el intelecto, pero ¿es suficiente tener formado el intelecto? Nosotros sabemos que no, porque personas que salen de las mejores universidades del mundo salen a montar pirámides. Entonces necesitamos que la iglesia nos active la conciencia moral incorruptible y eso solo lo puede hacer la iglesia. El tercer eje es el eje social, el eje de acuérdense de los pobres, el eje de la ayuda humanitaria y del emprendimiento, porque no hay una sola iglesia, ni hay un solo ministro de culto de la Iglesia Evangélica de Colombia, por ejemplo, que no se quite el pan de la boca para poder apoyar la sociedad civil, la familia, los seres humanos que llegan con grandes necesidades. Ese es nuestro trabajo. En las bancas de nuestras iglesias se sientan ricos y pobres, de todas las razas,
Por eso entonces nosotros tenemos que entender que el ministerio pastoral tiene que ser respetuoso con estos tres grandes ejes y con los valores que identifican esa misión de la iglesia. Por lo tanto, el pastor que quiera participar en política debe apartarse del ministerio y debe asumir esa nueva misión de poder vincularse a los diferentes partidos políticos, para que no haya allí ese tutti frutti de no distinguir entre un ministerio pastoral y un ministerio político. Ahora, Apóstol Jorge, teniendo en cuenta esto que dijo el doctor Charles, usted como pastor, ¿cuál es la visión de la política que se tiene hoy en día dentro del cuerpo cristiano? Bueno, yo como pastor estoy de acuerdo, es guiar y aconsejar a las ovejas, porque como ciudadano, como dice el pastor Chu, hay que aconsejar y guiar en las iglesias, porque cada uno tiene su partido dentro de la iglesia. Sabemos que dentro de los cristianos, incluyéndome yo, en este momento están impulsando un poco más la política porque se han cansado de la politiquería, de las promesas que no cumplen. Entonces uno aconseja por quién vamos a votar, porque siempre nos estaban tomando como alguien que el pastor allá tiene 300 almas, entonces son 300 votos. Entonces nosotros tenemos que aconsejar a la gente, y soy de los que estoy de acuerdo en que un pastor no es que participe de la política, que no sé, o sea, puede participar de manera indirecta, aconsejando, pero no lanzarse a un partido o lanzarse a un o sea, ser el pastor, el candidato, el yo me voy a lanzar al consejo, sino impulsar personas que representen los intereses, o sea, en principios y valores. Y formar personas, es que Dios, si tú miras, Dios es un Dios político. La palabra dice que es Rey de Reyes. Exactamente, entonces el tema es que la politiquería se ha metido también dentro de la iglesia, porque es que la gente llega y se hacen amigos del pastor y se congregan en el momento que, para temporadas de elecciones. Y usted acaba de decir algo importante, y es la politiquería llega a la iglesia. Entonces, sería interesante debatir si es necesario cristianizar la política o politizar el cristianismo. Hay varios aspectos que tenemos que darle toda la claridad del caso, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Jorge Freile. Precisamente el artículo 7º de la Ley Estatutaria 133 de 1994 prescribe que la actividad religiosa debe guiar, debe ordenar la sociedad y la familia y la actividad humana en general. Aconsejar, que fue el término que utilizó el apóstol, tiene toda la razón. Si alguien viene a consultarlo, él lo aconseja. Pero de pronto el enfoque suyo, y yo estoy de acuerdo que él pueda aconsejar, yo lo he hecho también, uno aconseja, pero otra cosa es que uno manipule a la feligresía, que es a lo que él no se ha referido, al contrario, tampoco está de acuerdo, es lo que yo le entiendo, para que la politiquería entre a la iglesia. O que el pastor mismo diga, yo tengo 300 almas, son 300 votos, yo me lanzo para que voten por mí. Eso también. Claro, y es lo que los medios de comunicación muchas veces denuncian, porque se comete error muy puntuales. Por eso tampoco se puede generalizar que eso lo esté haciendo la iglesia, porque la iglesia no lo está haciendo. Y yo conozco a los ministros de culto que son supremamente respetuosos, como ha sido lo que ha manifestado el pastor Freile. Pero el tema de cristianizar la política yo creo que tenemos que mirarlo en la dimensión correcta. Primero, entender lo que es política, porque fíjense que ahí tenemos que identificar primero si la política es la construcción de los bienes comunes y la misión de la iglesia, de acuerdo con el artículo 2 y 3 de la Ley Estatutaria de Libertad e Igualdad Religiosa, es la construcción de los bienes comunes. Y yo les pongo un ejemplo. Si el artículo 2 de la Constitución de Colombia dice que el Estado colombiano, su finalidad esencial es la dignidad de los seres humanos, ¿será que la dignidad es un bien común? Claro que es un bien común.
Y bíblicamente está respaldada también. Claro, si Cristo, al entrar a la corriente de la historia, lo primero que hizo fue reivindicar la dignidad de los seres humanos. Y hay tantos pasajes para poder mostrar cómo lo hizo, que fíjense que se resume en el hecho de que Él ama al pecador, aunque aborrece el pecado, y nos enseña eso. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, bien, hay una construcción de bienes comunes y nosotros como participantes de la sociedad civil, porque no somos Estado, obviamente trabajamos con la sociedad civil en la construcción de esos bienes comunes. Y le pongo un ejemplo para hacerlo más gráfico, porque muchas veces el tema se vuelve un poquito complejo. ¿Será que los buenos modales en los seres humanos, y esto lo traigo a colación porque hoy tenemos un código de policía que va a empezar a regir, y se mete en la vida de los ciudadanos, que nos dice también hasta cómo tenemos que ir al baño, que no podemos usar los sitios públicos como baños? Entonces, eso debe ser de la naturaleza de los seres humanos, son bienes comunes como los buenos modales, pero tampoco llevarlos al extremo que sea la ley la que regule hasta esos aspectos individuales del comportamiento humano. Entonces, sentarse bien, los buenos modales, eso lo podemos construir y lo estamos haciendo como iglesia porque construimos los bienes comunes. Pero cuando usted participa en la política, ya el partido político lo que está es creando políticas públicas, está desarrollando la actividad a través de las leyes, porque en el Congreso de Colombia se expiden las leyes y en las asambleas y en los consejos municipales se reglamentan esas leyes a través de todas unas normas que van a regular el funcionamiento de esas sociedades territoriales o de las en desarrollo de las leyes. Ahora, eso lo hace el Estado. Nosotros necesitamos leyes, claro que necesitamos leyes, pero la actividad humana no puede estar sujeta a leyes, debe estar sujeta a valores, porque los valores son las razones para poder cumplir las leyes, cumplir las normas. Y la Constitución del 91 resolvió uno de los conflictos más importantes entre norma y valor. Nosotros hoy seguimos los valores por encima de las normas, creando una gran modificación con la Constitución anterior a la del 1991. Entonces los valores son esenciales y la Iglesia es la matriz para enseñar los valores en esta nación. Eso es totalmente cierto, y antes de irnos a una pausa comerciales, yo tengo un dato supremamente interesante, y es sobre el censo poblacional de los cristianos en Colombia, que lo expidió el Consejo Evangélico de Colombia, más conocido como CEDECOL, quien dice que aproximadamente 10 millones de colombianos profesan y están activos en la fe cristiana. Así que al regresar de la pausa comerciales, conversaremos sobre los movimientos que se están organizando para tomarse el poder político en el 2018. Seguimos en la palestra. Antes de irnos a cortes comerciales, quedamos en cifras y tengo más cifras para darles, ya que según encuestas también realizadas en Colombia, el 98% de los colombianos dicen ser creyentes. De ese 98%, un 58% se autoproclama como cristiano. Y también la encuesta ha determinado que el 85% de todos los colombianos toman sus decisiones con base en su creencia. Es decir, que Colombia todavía es un estado confesional, es un estado donde sus ciudadanos son muy creyentes. 10 millones de cristianos, esa cifra, señores, 10 millones, representa aproximadamente el 20% de la población colombiana. Se están organizando para tomarse el poder político. Varios movimientos, organizaciones, ya se habla incluso de iniciar un proceso de recolección de firmas para respaldar listas a Senado y a Cámara en los respectivos territorios, de una famosa mesa de la Unidad Nacional que se ha creado. Pero háblenme, ¿qué saben de eso?
porque también históricamente se han creado partidos políticos como el MIRA, representantes cristianos, han tenido representantes en los consejos, en el Senado de la República, como el Movimiento Libre. ¿Cómo va eso? ¿Están unidos? ¿Están fraccionados? Bueno, este es un tema muy interesante. Nos vemos que lo que a nosotros nos une como cristianos más son los valores que las doctrinas. Porque lo podemos ver cuando el tema de las cartillas, todos los que somos cristianos salimos con el tema defendiendo los valores, no a Jesucristo, sino los valores. Entonces, eso es lo que ha pasado, que la iglesia se ha reorganizado y hay siempre algunas diferencias, pero vamos todos con el mismo objetivo. El objetivo es no suplantar a ningún tema político, porque sabemos que los pastores estamos llamados de una u otra forma, aunque no estamos en el poder, tenemos el poder, estamos haciendo la política desde abajo, ayudando. ¿Cuánto cuesta resocializar a una persona? Una persona que fue un drogadicto, un alcohólico, un narcotraficante, un paramilitar, una persona que fue asesino, ¿cuánto cuesta? El Estado tiene la responsabilidad de levantar a esas personas. ¿Quién lo hace? La iglesia. Entonces, de hecho, estamos haciendo la política. La política, como que decía ahorita, es que es una política integral donde la gente necesita conocer, porque tantas personas que yo hablo y me dicen, oye, estoy en la cárcel, pero yo cuando salgo tengo que delinquir, conozco a Jesús, pero tengo que ir, tengo que llevar plata a la casa. Y uno no justifica eso, pero es que es una responsabilidad del Estado. Esta gente que está por la calle tirada, es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad nuestra. Sin embargo, nosotros hacemos esa labor. Yo pienso que hay una corresponsabilidad, porque cuando nosotros en el artículo 95 de la Constitución miramos de que nadie puede invocar derechos si no cumple deberes. Entonces nosotros tenemos que entender que son concomitantes, es decir, son inseparables los derechos y los deberes. Nosotros sabemos qué función cumple el Estado y qué función cumple la sociedad civil, pero obviamente tanto el Estado como la sociedad civil tienen que construir los bienes comunes. Y en esa corresponsabilidad entonces nosotros tenemos obviamente que ejercer nuestro derecho como ciudadanos. Y el mejor ejemplo que tenemos es que mi fe en Jesucristo, que me da a mí la capacidad de tener una creencia, una cosmovisión para poder acercarme a la realidad, porque mis creencias van a determinar mis comportamientos. Nadie deja de comportarse sino con lo que piensa. Si lo que yo pienso no está en armonía con unos valores, entonces viene obviamente un desequilibrio en mi comportamiento y voy a generar obviamente problemas con los demás. ¿Qué significa eso? Que yo reivindico la necesidad de que nosotros tengamos en la fe de Jesucristo el modelo. Y entonces para mí la esperanza se convierte en una gran audacia por parte de los seres humanos. Pero es que esos valores no los estoy aportando yo, no los descubro yo, no los descubre el Estado. Los valores nos los da nuestro Señor Jesucristo, que en el plan de redención en nosotros los cristianos viene a establecer ese modelo que necesitamos para que realmente los seres humanos puedan vivir en armonía, en paz, respetándonos. Y termino con esto, para hacerlo más gráfico. ¿Será que si todo el mundo habla de dignidad, entonces qué diferencia hay entre una dignidad en un enfoque unidimensional del ser humano, donde esos sectores piensan, por ejemplo, que el ser humano solo es materia y que el ser humano solo es la realidad física que lo rodea? Si Cristo dijo que el ser humano era tridimensional, por ejemplo, que es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo yo acercarme a construir la realidad si voy pensando que el ser humano solo es materia, cuando el ser humano tiene una tridimensionalidad que nos pone a aceptar que el único que nos puede guiar de manera correcta para no terminar haciendo lo malo, como dice el apóstol Pablo, porque terminamos siendo miserables, sino que para construir esos bienes comunes necesitamos descubrir eso que Él nos ha dado como regla? Pero políticamente hablando, esa finalidad es la correcta,
pero para incidir en la política se necesita un vehículo canalizador para acceder al poder, que son los partidos políticos, o en su defecto, la creación de nuevos movimientos. Y a eso es que vamos. El país está expectante de esa organización de los cristianos en Colombia. ¿Cómo se ven ustedes ahí? Es que fíjate, Estefi, es algo tan interesante que si las políticas públicas se sacaran de la Biblia, esto fuera diferente. Son unas políticas públicas que están sacando y que han sacado por años para beneficio de unos cuantos, pero no de la sociedad. Por ejemplo, el Estado de Israel, que es un Estado pues confesional, aunque hay separación de iglesia y Estado, pero ellos se rigen por principios de la Torá y otros libros judaicos, y son una sociedad que ha avanzado muchísimo. Ahora, es ahí donde habría que hacer claridad a los televidentes de cuando hablamos de cristianizar la política, ¿de qué hablamos? Hablamos tal vez de incursionar y querer dominar y manipular con una Biblia a los ciudadanos, o por el contrario, impartir principios que son beneficiosos y aplican a los bienes comunes. Aquí tenemos a alguien en común, cristianizar la política, eso es importante. El doctor Charles Schulz, político reconocido, hoy es un pastor, o sea, quiere decir que la iglesia ha penetrado hacia la política. Y siempre contó con el respaldo electoral de manera voluntaria y espontánea de los creyentes. Yo quisiera simplemente poder mostrarles a ustedes una realidad. Sí es cierto que en el mundo secular los partidos políticos se vuelven, para sostener una democracia, en el vehículo de poder llegar al poder con unas reglas para la construcción de unos bienes comunes. Eso permite un juego, una participación en este juego democrático de todos los sectores con las mismas reglas. Pero una cosa diferente es la construcción de los bienes comunes por parte de la sociedad, y la institución de la iglesia, que es una institución que Dios nos las da, es fundamental porque establece los valores. Y los valores no inventados por el hombre, bajo el esquema de los egoísmos que el hombre maneja, sino los valores que son las construcciones de esos bienes comunes para todos. La iglesia lo que necesita es que esos valores puedan ser aplicados por todos los partidos políticos, porque son los valores que superan las mezquindades de los seres humanos, son los valores superiores que nos van a orientar de manera correcta, y que ojalá todos los partidos políticos, porque la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Fíjate, ahí está fundamentado el principio de igualdad, no hace acepción de personas. Entonces, cuando nosotros convertimos la iglesia en un partido político, por eso yo no creo en la tal cristianización, entonces estamos tratando de poner a Jesucristo en el nivel humano, simplemente para competir con otros seres humanos que lo que comienzan es a tener conflicto con esos valores. Jesús lo dijo. Entonces, claro. Mi reino no es de este mundo. Amén. Nosotros necesitamos que el Centro Democrático, por ejemplo, tenga esos valores. Necesitamos que el partido de la U tenga esos valores, y Jesucristo puede iluminar al pueblo, a los de izquierda, a los de derecha. La única forma de poder nosotros limpiar por dentro a quienes utilizaron la violencia como un mecanismo para poder alcanzar el poder, porque ese es un planteamiento humanista. Nosotros creemos que si lo limpiamos por dentro, la paz deja de ser un armisticio. Hasta que la gente no entienda que la vida aquí son 80, cuando mucho 90 años, se va a dar cuenta de que no somos eternos aquí en la tierra. No venimos sin nada y nos vamos sin nada. Somos peregrinos. Entonces, todo el mundo dice, yo tengo que acumular riqueza, ok, tienes que darle herencia a tus hijos, está bien, pero no le robes a otro para tú tratar de hacer mucha riqueza para de otro. Es decir, ¿está usted de acuerdo o no con que los cristianos se organicen de manera independiente y participen en política, o por el contrario, más bien que traten de impregnar los partidos tradicionales? Para eso hay reyes en las iglesias. Claro, mire, yo creo que nosotros tenemos que mostrar a Cristo como el que ama al ser humano, no importa su condición ni su raza. Mostrar a Cristo, visibilizarlo. Entonces yo creo que a Cristo hay que llevarlo a todos los escenarios. Nosotros no podemos dejar que hayan escenarios vedados para Cristo. Hay que llevar a Cristo. ¿Qué significa eso en palabras sencillas?
no montar partidos políticos por parte de la iglesia, porque estamos confundiendo misionalmente el trabajo de la iglesia. Usted como pastor, como líder espiritual y también social, porque tiene una fundación que hace muchas obras de beneficencia. Sí, hacemos presencia en Mocoa, en Guajira, en todo el Atlántico. ¿Cómo ve usted su participación o la participación de la iglesia y de la comunidad que está indignada con la coyuntura, que está indignada con la corrupción, con la dejadez del Estado? ¿Cómo piensan participar? Bueno, la visión es apoyar dentro de los mismos cristianos, los que son los que tienen el manto, que tienen ese manto político, porque uno es llamado a ser pastor o evangelista, pero es que hay gente que está ahí con un manto que lo puede desarrollar, que se le puede apoyar, levantarlo, porque el tema cuando estás allá arriba, no es solamente subir, cuando estás allá arriba, es donde empieza la mata de la corrupción, en que tienes que firmarme aquí, pero mira que... Porque esta es una cosa tan desastrosa que uno mira, o sea, así como la FARC, los paramilitares, la delincuencia común, toma ciertos lugares de posición y se reparte en el país, lo mismo lo hacen la misma política. Así es, pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la palestra. Tendremos la oportunidad para seguir hablando de esto. La conclusión más grande la sacan ustedes. Nosotros somos un espacio de análisis y opinión. Y recuerden que indistintamente de la confesión religiosa que se proclame, debemos llevar los principios y valores siempre por delante. Muchísimas gracias.